Hola, este vídeo de Saca tu voz es sobre el perdón, sobre perdonar. Y la verdad es que no está en mí el decirle a nadie si está bien o no está bien perdonar, solamente contarte lo que yo he vivido. La relación con mi padre ha tenido como dos experiencias o dos vivencias tan diferentes que creo que es bastante difícil de entender. Por una parte, durante muchísimos años, creo que lo que predominaba era siempre el miedo, tenerle miedo, odiarle, huirle, el enfado con él por el maltrato. El abuso, como no era consciente, no sé de qué modo me afectaba en su relación, pero yo sé que todo el rato le huía, todo el rato. Por lo cual había un miedo dentro de mí que formaba parte como de mi relación con él, sobre todo dentro de la casa. Dentro de la casa yo me recuerdo constantemente huirle, constantemente evitar el pasillo para cruzarme con él, ir por otro lado, ponerme en otro lado donde no entrara. Y por otra parte, la otra vivencia es de una persona que era alegre, que era gracioso, que he visto ser amable y ser buena persona con otras personas y cariñoso. Entonces yo creo que generaba en mí una contradicción tan grande que no era capaz de armar en mí una esencia de quién era él, ¿no? No me era posible. Entonces yo crecí así, digamos, ¿no? Y cuando empecé a tomar conciencia del maltrato, pues empecé a posicionarme también por cómo actuaba mi madre, de criticarle, de venir a mí a criticarle a él. Pues yo me posicioné como con mi madre contra él, con lo cual todavía era peor la relación. Y después, cuando recordé el abuso, todavía peor, porque ahí ya me salió una ira y un asco y una impotencia y una frustración que no sabía ni qué hacer con ella, ¿no? Así pasé un montón de tiempo, pero al mismo tiempo tenía en la cabeza lo que me habían inculcado de no es tu padre, ¿no? No, tu padre te quiere. Con lo cual, pues yo sentía mucha culpa de tener estos sentimientos hacia él y trataba trataba de perdonarle, pero solamente era capaz de perdonarme mentalmente. Es decir, yo me quería creer que le estaba perdonando, pero evidentemente pues dentro de mí había cualquier cosa menos un perdón sincero, ¿no? Y entonces había una relación muy forzada, porque no encontraba el modo de tratar con él. Y entonces, lo que pasó es que en sus 3 últimos años de vida, 3 últimos años de vida, él estuvo bastante mal con diferentes cosas de salud. Y a mí, de verle ahí en el hospital, solo, sufriendo, se me ponía a llorar. Y empezamos a tener conversaciones que no habíamos tenido nunca. Y supe de él también su vida, que tampoco había sabido nunca, ¿no? Entonces supe de su maltrato también, de que él había sido maltratado. Supe de que él había sido abusado también por un cura. Y su rabia y su odio que yo sentí fueron los mismos que yo tenía dentro de mí, ¿no? Y el verle tan solo,
y habiendo llevado esto dentro 80 años, pues empezó a permitirme a mirarle de otra manera, ¿no? Quise entender o fue lo que fue calando en mí, como si eso tan aberrante que también vivió él le hubiera generado esa perversión sexual que no fue capaz de controlar, lo cual no le quita responsabilidad. Pero a mí sí que me dio un descanso por dentro, porque de repente pasé a dejar de juzgarle por verle sufrir, ¿no? Y me hice muchas preguntas, ¿no? Me hice muchas preguntas de... Yo también he tenido mi sexualidad pervertida debido al abuso. Gracias a Dios a mí no me ha dado por abusar de nadie, pero ¿y si no hubiera tenido mi cabeza como la tengo, los recursos que he tenido, toda la gente de los profesionales que he tenido mucha suerte, que me han ayudado? Más que yo he sido capaz de superar el que dirán, ¿no? Y abrirme, ¿no? O sea, he vencido eso del que dirán con tal de sanar, pero él no. Él era un secreto que se llevaba a la tumba, ¿no? Entonces, ya digo, fueron conversaciones y momentos esos últimos años que nunca pensé que fuera a tener con él, que por fin me hizo ver su esencia, y cuando murió sí sentí que había sido capaz de perdonarle de corazón, lo cual me dio mucha alegría y mucha paz. Así que bueno, esto es lo que yo he vivido. Súper difícil, creo, de poder decirle a nadie, ¿no? Lo que está bien, lo que no está bien, lo que se debe, lo que no se debe. Creo que es imposible decir en esto que se debe, que no se debe, etcétera. Cada uno, yo creo que hace como puede y va como puede. Y si a mí se me han dado así las circunstancias, pues simplemente ahora me alegro, ¿no? Pero creo que es muy difícil, ¿no? El poder hacer juicios cuando no conocemos qué ha vivido la otra persona, ¿no? Lo cual, insisto, que desde mi punto de vista no le quita ninguna responsabilidad, pero a mí sí me saca de querer tirar a la hoguera a alguien, ¿no? A mí sí me dio esa paz. Y ya digo, se me acabó despertando esa compasión y ese amor por él, ¿no? Que nunca había sentido, la verdad, desde el corazón. Un abrazo.